Y yo los invito a que continuemos en un espíritu de cercanía con el Señor, de acercamiento con Él, sentir su espíritu, recordando las alabanzas que estábamos cantando. El Señor está aquí presente con nosotros. El Señor está presente con nosotros en su espíritu. Y yo los voy a invitar a que oremos todos juntos antes de iniciar el mensaje para el día de hoy. Señor, te doy infinitas gracias, Padre. Te doy gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, en llegar a tu templo, Padre mío, poder escuchar tu palabra, Señor, poder alabarte también, Señor, poderte expresar nuestras ansiedades, nuestras dudas, nuestros temores, Padre, y tú nos puedas guiar, enseñar para poder manejar cada una de estas dudas, Padre mío, sabiendo que tú eres el único que puede proveer paz en medio de la tormenta, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestras distracciones las podamos dejar aparte por un momento y que tu Espíritu esté en el mensaje, Señor, abriendo nuestros corazones y nuestras mentes. Esa es mi oración, Padre, y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Quiero comentarles que en la Casa Blanca hay un sitio estratégico y secreto que se llama The White House Situation Room. Y ese es un cuarto en el cual se toman las decisiones. El presidente de los Estados Unidos, en compañía de muchas personas que están trabajando en la seguridad de los Estados Unidos, se sientan y toman las decisiones que deben de tomar con el propósito de manejar cualquier crisis que se encuentre en el país. The Situation Room fue creado, yo lo traduciría así como el salón de crisis, fue creado en el año 1961 con el gobierno de John F. Kennedy durante la Guerra Fría. Durante la invasión que hubo en Cuba, en Bahía de Cochinos, ahí hubo una invasión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se encontraba en medio de toda la Guerra Fría. El pueblo cubano también atacó y le tocó repelerse el gobierno de los Estados Unidos. Y durante todo ese tiempo hubo demasiadas situaciones que el presidente John F. Kennedy quería tener un sitio en el cual pudiera recibir realmente la verdad, entender qué es lo que estaba pasando y basado en esa verdad tomar decisiones. Así que uno de sus asesores le recomendó: ¿por qué no creamos un cuarto en donde solamente van a estar precisamente el ministro de Defensa, probablemente igualmente personas que lo asesoran desde el punto de vista de seguridad, y de esa manera poder entender qué es lo que estaba pasando, colocar la verdad encima de esta sala y en estas mesas, y el presidente tomar las decisiones que deberían tomar con respecto a la seguridad del país? Esta sala de decisiones todavía existe. Este cuarto llamado The Situation Room todavía existe en la Casa Blanca. Les cuento que está localizado en el ala oeste de la Casa Blanca. Y yo quiero decirles que Dios creó también una Situation Room, un cuarto de sala de decisiones para ti. Cada uno de nosotros tenemos ese sitio. ¿Saben dónde se encuentra? En medio de tus orejas. Son 6 pulgadas y se llama la mente. Allí es donde tú tomas las decisiones. Todo lo que está pasando por tu mente, todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones, todo lo que tú imaginas, absolutamente todo pasa por tu mente. Y si tú no las filtras, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú no las filtras, tú empiezas a comprar esa idea. Y al final, ¿qué pasa? Al final va a haber ansiedad, al final vas a sentirte que no eres una persona digna, al final tú vas a pensar probablemente que Dios te abandonó, al final tú vas cambiando la manera como estás viviendo, te afecta, genera una serie de sentimientos y tu vida completamente es afectada por esas semillas que están llegando a tu mente, por esos pensamientos. Continuamos con las series Voces, aprendiendo a distinguir la voz de Dios. Y la semana pasada aprendimos
Para aquellos que no vieron el mensaje pueden ir a YouTube y verlo, en donde teológicamente y de verdad sabemos que Dios nos habla. Nos habla con una característica especial, con una cualidad especial. Nos habla a través de las escrituras. Nos habla también a través de los sermones. Nos habla también en la iglesia, también nos habla cuando está alabando, cuando estamos alabando al Señor. Nos habla a través de otras personas que también son cristianas, que sabemos que están caminando con el Señor. Nos habla constantemente. Pero también hay otras voces. Hay otras voces que están allí presentes. Hay otras voces que empiezan a darte mentiras y te empiezan a vender mentiras. Y están precisamente sentadas en tu situation room. Están sentadas en ese salón de riesgos. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿tú sabes quién está sentado en ese situation room? En tu mente, ¿tú sabes quién está sentado allí para poder evaluar realmente si es verdad lo que estás pensando, lo que estás viendo en social media, lo que tú estás leyendo? ¿Tú sabes quién está contigo? O, por otra parte, cualquier pensamiento, o, idea o razonamiento lo tomas sin discernirlo y tomas decisiones basados en eso que tú estás pensando. Yo les traigo algo que a mí me parece importante de entender, y es que cuando uno empieza a estudiar las escrituras y va al griego, el griego tiene algo, ese lenguaje tiene algo precioso, y es que con una sola palabra en griego tiene diferentes significados. Nosotros tenemos un idioma muy precioso que es el español, y tenemos palabras para determinar cada una de las cosas que nosotros queremos decir, el significado que queremos decir. Pero en griego, una sola palabra puede encapsular una cantidad, una categoría de ideas. Es por eso que cuando traducen la Biblia del griego al español tenemos diferentes versiones. ¿Por qué? Porque hay diferentes connotaciones y contextos, pero son válidos. Sigue siendo esa palabra en griego que tiene diferentes sabores o diferentes interpretaciones dependiendo del contexto. La palabra pensamiento en griego, y vamos a aprenderlo, se llama logismos. Lo traigo aquí en la pantalla. Pero logismos, cuando tú lo analizas, tú estudias la raíz de esta palabra, no es solamente pensamiento, por eso algunas Biblias traducen pensamiento, pero también significa razonamiento, también significa reflexión, también significa idea, también significa argumentos, también significa imágenes, también significa digamos, conclusiones después de haber razonado algún tipo de argumento que hayas recibido. O sea, tiene múltiples, pero múltiples definiciones o contextos, significados. Y lo que yo quiero decirles es que si nosotros analizamos entonces, la semana pasada les decía que tenemos alrededor de 6.500 pensamientos en un día, según los estudios. Pero si le adicionamos también ideas, si le adicionamos también imágenes, si le adicionamos argumentos o razonamientos que tú tienes día a día de las cosas que tienes que hacer durante el día, estamos hablando de más de 600,000 de estos en el día. Entonces la pregunta es, estamos discerniendo todo lo que nos llega en nuestra mente, en nuestra situación de crisis, en ese salón que tenemos? ¿Les estamos asumiendo como verdad? ¿O sencillamente tomamos decisiones sin discernirlas? Esa es una de las razones por las cuales Pablo en su carta a los romanos escribió, y en la carta a los filipenses también lo vamos a leer más adelante, continuamente le decía a la iglesia: piensa en lo que piensas, cambia tu manera de pensar, analiza tus pensamientos, tu logismos, no le creas a todo, porque el enemigo puede estar sentado allí en la mesa. Él está probablemente sentado en la mesa y es el que te coloca esos pensamientos, porque esos pensamientos no son los que te definen, son cosas y pensamientos que llegan de una manera involuntaria. Constantemente van a estar llegando, constantemente te van a estar atacando.
Tienes que tener herramientas, como una caja de herramientas. Yo tengo una caja de herramientas en mi casa, no soy muy handyman, es pequeña, pero ahí tengo lo suficiente para poder hacer cualquier cosa, colgar un libro, colgar un cuadro, perdóname, o arreglar algún tipo de cosas, pero nada sofisticado. Es pequeña, la iba a traer para este sermón para contarles que esa es mi herramienta. Y una de las herramientas que necesitamos es precisamente analizar, pensar en lo que estamos pensando y colocarlo todo a la luz del Evangelio. Lo vamos a ver y Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estoy seguro que tú has escuchado este verso anteriormente. Lo que Pablo dice, y quiero que lo entiendas, es que hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Hay una persona que se amolda a lo que escucha, a los logismos que tienes. Hay una persona que deja entrar a todo el mundo a su situation room para que se sienten y lo ayuden a tomar una decisión. Ni siquiera se pregunta quién estará sentado en mi mente para que me diga cuál es la verdad. No le pongo ningún filtro a mi pensamiento. Esas personas están hechas una veleta. Están, ¿sabes qué? Están a la merced de tus ideas. Están a la merced del diablo. Están a la merced del enemigo. ¿Por qué? Porque no discernen. No cogen la caja de herramientas para mirar, ok, yo estoy aquí en mi situation room y voy a analizar si esto es verdad lo que me está llegando o lo voy a eliminar completamente. Y me doy cuenta de que efectivamente esto no viene de Dios. Esto no es amor. Esto no me va a ayudar. Esto va a moldarme y va a cambiarme y me va a llevar al mundo actual, a todo lo que estamos viviendo. Es un tipo de personas. Y ese tipo de personas, quiero decirles también, ese tipo de personas, y para aclararlo también, de cuántos pensamientos o logismos podemos tener, me encanta, hay un autor, Evagrio Póntico, si lo quieres anotar, si les gusta leer sobre padres de la iglesia, le gusta leer sobre esa iglesia primitiva durante los primeros años. Evagrio Póntico era un teólogo cristiano que vivió en el año 345 después de Cristo. Evagrio Póntico escribió varios libros. Hay uno que yo me leí que precisamente se encarga de encapsular y clasificar los diferentes pensamientos que nosotros tenemos. Y él estuvo en Egipto, en el desierto, en una cueva viviendo todo el resto de su vida. Y obviamente en silencio y en solitud. Él percibía que le llegaban constantemente pensamientos de efectivamente el enemigo, de Satanás y de malos espíritus que lo estaban atacando constantemente. Y entonces a través de la oración clasificó ocho tipos de categorías y de pensamientos o logismos. Se lo voy a leer rápidamente porque pudiera ser un sermón para cada uno de ellos. El primero es gula, ese deseo excesivo de comida y bebida. Ese deseo que nosotros decimos, bueno, ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo me gustaría volver a comer esto? No estoy lleno, sigo comiendo. Y la adicción también es parte de lo que este pensamiento nos llega constantemente y que te da mentiras para que tú sigas en ese camino excesivo de deseo de comida o de bebida o de drogas, etcétera. Lujuria, ese deseo desordenado e intenso. Decimos que es especialmente sexual y que le coloca a las personas imágenes reales de lo que pudiera llegar a ser una interacción sexual con el sexo opuesto y empiezas a comprar esa idea, a darle tiempo en tu crisis, en tu salón de crisis. Le empiezas a dar tiempo y bueno, cuénteme más, a ver qué dónde. ¿Y qué pasa? Al final terminas pecando. Todos estos 8 que yo le menciono, y Evagrio Póntico dice, no hay pecado en ellos. Van a llegar, te van a llegar. El pecado ocurre, y lo dijo Jesucristo también claramente hablando de la lujuria, cuando tú empiezas a alimentar ese pensamiento hasta que finalmente llega a tu corazón. Y el corazón es el CEO también. El corazón ordena y dice, ok, let's do it. Vamos a hacerlo. Y pecas. ¿Por qué? Porque tú compraste la idea. ¿Me siguen? Compraste la idea y la sigues rumiando todo el tiempo hasta que finalmente pecas. La avaricia es una obsesión por seguridad. La tercera, avaricia, obsesión por seguridad material y miedo al futuro. Ahí empezamos a ver también cómo aparece esa ansiedad que nos afecta. Es una avaricia porque yo quiero tener obsesión por mi seguridad. Y entonces, ¿qué hago yo también?
pues esa obsesión por tener todo bajo control, como cantábamos y Arnold lo mencionaba, nos genera también ese miedo hacia el futuro. Empezamos a sentir miedo, temor. Otra es tristeza desordenada. Y esa tiene que ver con resentimiento. Es como una envidia disfrazada de tristeza. Y la tristeza desordenada es, te llegan esos pensamientos de fracasos que tú tuviste, te llegan esas ideas probablemente de algo que te pasó en el país, en tu país o aquí en este país, y que continúan atacándote. Por ejemplo, una muy sencilla que yo sentía cuando yo llegué a este país era el manejo del inglés. A pesar de que había estudiado en mi país y había venido a este país a hacer un posgrado también y regresé a mi país, manejaba el inglés, pero yo pensé que lo manejaba, pues una cosa es el inglés para estudiar, otra cosa es para vivir, ¿no? Y entonces cuando vine aquí a trabajar, ya a trabajar en un ambiente mucho más integrado, yo, yo, yo empecé a recibir esos logismos de que mi inglés no era bueno, no era suficiente. Y era verdad, pues faltaba practicar todavía. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empezaba a hablar inglés, me decían, excuse me, what do you say? Pero con esa cara que a veces la otra persona, "Could you please repeat again?" Y esa cara como que diciendo, usted, no entiendo nada de lo que usted está diciendo. No le entiendo nada de lo que usted está diciendo. Y me llegó ese pensamiento, ese logismos, nunca vas a aprender inglés, Darío. Nunca vas a tener un buen inglés. Nunca con ese acento vas a poder hacerte entender con otra persona. Nunca vas a ser exitoso en tu trabajo. Nunca. ¿No? Cuando yo empecé a leer la palabra me di cuenta, ese no eres tú el Señor. El Señor me trajo acá. El Señor me dijo claramente en uno de mis devociones, a ti te traje, de la manera más increíble te traje acá precisamente para que tú pudieras en un futuro después, ahora lo entiendo después de un tiempo, ver que pudieras entrar al ministerio también, ves que pudieras estudiar también nuevamente y prosperar, porque prosperé en el trabajo también. Me di cuenta que eso era un engaño por parte de Satanás que me estaba colocando estos. Y entonces vamos a ver más adelante cómo funciona esa caja de herramientas, porque lo que hacemos es ponemos la escritura. Lo voy a decir de una vez, ponemos la escritura adelante. Y me di cuenta que yo soy hijo de Dios y que Él quiere que yo tenga éxito y que mis planes al futuro sean los mejores. Él no va a hacer nada malo contra mí. No es cierto que yo soy una persona que no pueda aprender inglés. No es cierto que ninguno de ustedes no pueda llegar a aprender inglés. Por supuesto se requiere disciplina, pero esa mentira no la puedes comprar. No la puedes comprar. Recházala y lo vamos a ver qué tipo de escrituras y versos. La ira es otra. La asedia, no sé si sepas la palabra, pero asedia son las preocupaciones, la distracción, es la pereza espiritual. Esa nos ataca constantemente. O vas a orar y entonces lo decimos, no tienes tiempo, tienes que salir a trabajar, no puedes ir a tomar a abrir tu Biblia porque tienes que hacer algo más, etcétera. La vanagloria, la aprobación humana y el orgullo, el creerse superior. Ocho categorías. Ahí están todas. Jesucristo también las sufrió. Jesucristo sintió la falta de hambre, el deseo de comer también, la vanagloria, la aprobación humana, el orgullo. Y todos vamos a sufrir ese tipo de pensamientos que nos llegan a nuestro situation room, a nuestra sala de decisiones. Entonces, ¿cómo manejamos ese tipo de mensajes que nos llegan? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Hay dos tipos de personas. La primera, como lo mencioné, aquellas que están a la deriva. Precisamente esa persona que toma todo lo que le llega a su mente, a su situation room, a su salón de crisis, es una veleta completa, ¿no? Es una veleta completa en donde todos estos, imagínense, yo me pongo a imaginar todos estos malos espíritus analizándote a ti y mirando, no, mira, es aquel, porque aquel, voy a atacarlo por este lado y voy a seguir atacándolo por este lado y por este otro lado. Nos empieza a trabajar en esas 8 categorías y precisamente por el pecado original que tenemos, desafortunadamente, ese virus del pecado entró en nosotros y hay unas áreas en donde tenemos debilidad en nuestro cuerpo y efectivamente esos malos espíritus te van a estar continuamente atacando hasta cuando Él entra, tú pecas y hay muerte, hay una completa separación con Dios. Entonces,
La otro tipo de persona es aquella que es transformada por Dios, que renueva, dice las Escrituras, su mente constantemente. Cuando leíamos el primer verso nuevamente, decía el de Romanos, no se amolden al mundo actual, sino que transformen mediante la renovación de su mente. Es a través de la mente y de cómo manejamos esos logismos que nosotros podemos llegar a ser transformados. Hay una metamorfosis, somos totalmente transformados. La persona A es transformada en la persona B y lo podemos hacer a través de la mente y las escrituras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El apóstol Pablo en la 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Pablo está diciendo: ¿quién conoce la mente del Señor para que pueda instruir al Señor, a Dios? Nadie, nadie, por supuesto nadie. Nosotros, sin embargo, los que tenemos a Cristo y creemos en el Evangelio y hemos aceptado al Señor, tenemos la mente de Cristo. Luego lo que nosotros tenemos que hacer es recordar que Él está en nuestra mente. Lo que pasa es que no le permitimos entrar en esa discusión del situation room, de la sala, para poder tomar decisiones. Cristo no está sentado allí, en la persona que se deja llevar por las ideas, que está sujeto a todas las ideas que le llegan. Lo que tenemos que hacer es invitar a Cristo en nuestra mente. Tenemos que invitar lo que se siente, y para cada vez que llega un pensamiento de esos, es invitar a Cristo que nos diga si esto es verdad o no es verdad. Esa es la primera herramienta y la más fuerte que podamos llegar a aplicar. Es colocar al Señor en todos estos pensamientos, tomarlos en cautiverio, tomarlos y llevarlos a la mesa, llevarlos a la mente, llevarlos a los pies de Cristo, llevarlos a los pies de Cristo. Precisamente en la segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5 vamos a leer precisamente cómo lo hacemos. Dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos, si ustedes miran la palabra en griego es logismos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento, logismos también, para que se someta a Cristo. Aquí está. Tomamos cautivo cada pensamiento en los cuales pensamos: ¿esto sí vendrá realmente de Dios? ¿Es Dios el que me está hablando? ¿O esto es el enemigo y un mal espíritu el que me está hablando? Lo cautivamos, lo tomamos preso, lo llevamos a los pies de Cristo, de tal manera que nosotros podamos determinar y Él nos diga efectivamente si es o no es. Cuando el apóstol Juan también lo dice en la primera de Juan capítulo 4 versículo 1: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas. Aquí lo que escuchas del mundo lo puedes colocar también a los pies de Cristo. Les voy a dar un ejemplo. 5 de la mañana, o de pronto ustedes algunos se levantan más temprano, 4 de la mañana, 3 de la mañana, suena la alarma. Suena la alarma, te levantas. Y justo en ese momento cuando suena la alarma, te llega el pensamiento: tener que ir otra vez a este trabajo que no me ha permitido ser el que yo era antes de venir cuando yo era en mi país. Este trabajo que probablemente no te está dando toda la alegría. Este trabajo que te llegan ideas de que este trabajo que no te va a ayudar a completar la cuota del pago de tu apartamento, de tu casa o la renta. Ese trabajo que yo no me siento contento. Empiezan a llegar todos, pero así rapidísimo empiezan a llegar todos esos movimientos. Tú te pones las cobijas encima, tratas de evitar de alguna manera esos pensamientos, pero esos siguen allí llegando. Es el momento, ahí es el momento en que tú le dices y lo colocas, lo cautivas el pensamiento y se lo llevas a Cristo y le dices: Señor, ¿eres tú el que me está hablando con estos pensamientos de que nunca voy a tener un trabajo para poder manejar a mi familia
y tener la posibilidad de yo utilizar todos mis dones en este país? ¿Eres tú el que me está diciendo esto? Y a mí, yo haciendo el ejercicio me llegó este verso, me llegó el verso Jeremías capítulo 29, versículo 11. Yo sé muy bien los planes, vas a escuchar la voz de Dios que te dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo me llegó? Porque algún momento yo leí este verso. Y sería muy bueno memorizarlos y tenerlos en tu, no sé, en alguna parte en donde tú constantemente estés recordando estos versos. Porque es el momento en que tú, el Señor va a hablar a través tuyo. Cuando lo colocas a los pies de Cristo te va a decir, no, eso no es verdad. Yo tengo planes de bienestar para ti y no de calamidad. Y si quieres continuar el diálogo, vuelve a hacer y dice, Señor, pero a mí ¿tienes planes? ¿No has visto mi situación en la que yo me encuentro, el tipo de trabajo en la que yo me encuentro? ¿Tienes la posibilidad de darme ese bienestar, Señor, y no de calamidad? Me llegó Efesios 3:20, que dice Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Habla Dios. ¿No te está hablando Dios? ¿No te está hablando Cristo? Si Él entregó su propio Hijo, ¿no te va a dar más? Por supuesto. ¿Qué te invita? Te invita, gloria a Dios que tienes trabajo. Gloria a Dios que tienes una oportunidad de dar, recibir ingresos. Te invita a que tú camines en medio de esa dificultad con Él y que tengas paz en medio de esa tormenta. Y que sí vayas a orar a que te abra una nueva oportunidad de trabajo y que sigas siendo fiel al Señor porque Él no nos desampara, jamás nos desampara. Esa es una manera como tú lo puedes llegar a hacer. O sea, en el momento en que llega ese pensamiento, es el momento en que tú lo colocas a los pies de Cristo. Que también implica que estemos constantemente, por supuesto, leyendo las escrituras, meditándolas, incluso memorizándolas, incluso memorizándolas. La batalla que tenemos es en la mente. Lo has escuchado y yo quiero recordarles el mensaje que les traemos en el día de hoy, que la batalla es en la mente. Hay que quitar esa maleza. No sé los que tienen casa o han tenido que cuidar la maleza, el yard, como se dice en inglés, de tu casa. ¿No se han dado cuenta que esa maleza que sale es una maleza que es difícil de controlar? Que si uno no la saca, va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? ¿Cuál es la manera que lo haces? La manera que lo haces es efectivamente llegar a sacarla de raíz completamente. Sí, puedes utilizar algún tipo de químico, pero la mejor manera es matarla, sacarla, quitarla y plantar quizás una nueva semilla. Eso es lo que tenemos que hacer, eliminar ese pensamiento que te llega, ese logismos que constantemente te está llegando y atacando, poner los pies de Cristo. Y si vuelve al siguiente día a las 4 o 5 de la mañana a levantarte pensando en eso, ya sabes que no es el Señor el que está hablando, porque Él te va a ofrecer la posibilidad de bienestar. Entonces lo estoy constantemente recordando y lo que hago es elimino esa maleza y planto algo nuevo, algo de amor. Las escrituras te ayudan a que esto ocurra de una manera constante. Y voy a hablar de ansiedad también, porque bueno, todos hemos estado en un año difícil por todo el tema de la ansiedad, incluso nosotros como hispanos, latinos, con el tema de inmigración, etcétera. Estaba leyendo las estadísticas, el 43% de los adultos dijo sentirse más ansioso que el año anterior. Ha sido también más alto entre los hispanos. Pero yo quiero recordarles que hay dos tipos de ansiedad. Hay dos tipos de ansiedad. Hay una ansiedad que es aguda, puntual. Es una ansiedad en donde, y hay una que es crónica. Pero la que es, digamos, puntual, tiene que ver con circunstancias que están pasando en este momento. Y yo diría que es una buena ansiedad, es una ansiedad sana, porque es lo que está pasando en esas circunstancias. Pero hay una ansiedad que es crónica y es aquella que constantemente estamos con preocupación, nos llega nuevamente esa preocupación constantemente
constantemente, y esa se vuelve crónica. Eso es una mala ansiedad. Le voy a colocar un ejemplo que nos pasó con Ana. Hace 15, 12 años más o menos tuvimos un accidente porque una persona en una highway nos chocó por la parte de atrás y nos mandó, estábamos en la 8, en la highway 8, y nos mandó contra la barrera del carro, la barrera, perdón, del highway. El carro quedó destruido, pérdida total, ambulancias, afortunadamente teníamos los niños, nadie quedó herido, fuimos para ser chequeados, pero no pasó nada afortunadamente en serio. Pero yo quedé con esa preocupación de que cuando estoy en una highway, cuando estoy en una avenida, a velocidades altas como acá, la 99, parece que todo el mundo maneja la 99 millas por hora porque es una cosa impresionante. Y yo veo que de pronto paran los de adelante y todos los empezamos a parar. A mí me da esa ansiedad, ese temor de que me van a estrellar atrás. Pero yo creo que es sana. ¿Por qué? Porque yo coloco las luces de emergencia, correcto, y estoy mucho más atento a lo que está pasando. Esa ansiedad es sana. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a leer las estadísticas de las personas que han muerto por un accidente que le pegaron por detrás? Y empiezo a ver en Facebook o en TikTok o cualquiera de estas redes sociales y veo un video y después me aparece otro video y el algoritmo te va mandando videos, te llega una ansiedad crónica que incluso llegas a tener miedo a coger un carro e ir en una avenida. Así funciona. Ese loquismos, esos malos espíritus te meten ese miedo y te están atacando y te vuelves a montar en un carro y te sigue atacando. Es el momento de colocarlos en los pies de Cristo. Y ahí el verso que les traigo para todos aquellos que están sintiendo ansiedad crónica es que recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. No se inquieten por nada. Este verso es el más subrayado en la Biblia, de acuerdo a las últimas estadísticas. En Kindle, en todos los aplicativos digitales, en la mayoría de las Biblias, todo el mundo. ¿Por qué? Porque es súper rico y porque efectivamente lo que está pasando en el mundo es que hay mayor ansiedad y va a seguir habiendo mayor ansiedad, a menos que tú lleves todos esos pensamientos de temor y se los coloques al Señor para que efectivamente te vaya quitando esa raíz y sea replanteada por la verdad. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos, logismos, en Cristo. En Cristo están aprisionados en Cristo. Nos invita a que oremos, nos invita a que oremos, nos invita a que tengamos gratitud, ¿o no? Y nos invita a que constantemente lo llevemos en nuestro situation room, en nuestra sala cada vez que ocurran, en nuestra sala de crisis, se lo llevemos a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos la paz de Él. Porque lo que queremos buscar es la paz de Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar, la paz de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba en la tormenta? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba en la tormenta con sus discípulos? Y los discípulos estaban completamente en miedo absoluto, en mucho miedo por lo que pudiera llegar a pasar. Estaban pensando que iban a ahogarse. ¿Y dónde estaba Jesucristo? Jesucristo estaba dormido, ¿no? En el bote, dormido en medio de la tormenta. Y después Jesucristo calma la tormenta y les dice: niños de poca fe. Y habló y calmó la tormenta. Pero a mí lo que más me sorprende, porque pueden haber, por supuesto, cuando lo leemos decimos: wow, el Señor calmó la tormenta. Es el dueño del cielo y de la tierra y todo está bajo el poder de Él. Pero a mí lo que más me sorprende es que Jesucristo pudo dormir en una tormenta, en un bote. En esa época los botes no tenían colchonetas ni tenían de alguna manera de cubrir el movimiento. ¿Ustedes se imaginan a Jesús en una tormenta en ese tipo de botes? Quizás su cabeza levantándose y pegándose como una bola de ping-pong. ¿No? Pudo dormir. Pudo dormir. Me sorprende más la paz que Cristo tenía del Padre,
que sabía que estaba con el Padre, que iba a proteger y que no iba a morir. En medio de la tormenta. Y eso es lo que nos invita el apóstol Pablo, a que ores, des gratitud por todo lo que te ha dado el Señor y tengas la paz de Cristo cuando colocas esos pensamientos a sus pies. En medio de la tormenta vamos a tener paz. Y esa paz nos ayuda a pasar la tormenta. Y va a llegar con toda seguridad que Él va a responderte. O de la misma manera que tú estás orando y quisieras que responda, o de una manera diferente. Pero es para tu bien, es para tu crecimiento, es para tu bienestar. Las escrituras dicen también todo el tiempo en el Antiguo Testamento, recuerden, remember, remember, remember. ¿Saben cuántas veces lo dice? Estuve analizando 200 veces en el Antiguo Testamento. Dios Jehová le decía al pueblo de Israel 200 veces, le dijo remember, 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 porque Él sabe que desafortunadamente por el pecado nosotros tenemos ese virus, y el antivirus que nosotros necesitamos es poner a Cristo aquí, poner a Cristo todo el tiempo. Remember, les decía, recuerda de dónde te sacó Dios. Y yo te digo, de dónde te sacó, de tu país. Recuerda que te sacó de tu país. Recuerda lo que Dios ha hecho. Le decía Dios Jehová, recuerda lo que Dios te ha hecho, los milagros, las maravillas. Recuerda también todos esos milagros que tú has tenido. Y les decía, recuerda el pacto, el día de reposo, su palabra, no te voy a abandonar nunca. Cristo también te recuerda, recuerda el pacto que hago contigo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se angustien por el mañana, que cada día tiene su propio problema y sufrimiento. Y después Pablo en el versículo 8 prácticamente cierra este mensaje, porque lo que nos dice el apóstol Pablo, estamos hablando hace 2000 años, y yo siento que él entendía que nuestros cerebros y nuestra mente, nuestro salón de crisis nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. Nosotros podemos transformar nuestra mente, lo dice el apóstol Pablo. Y entonces en el versículo leímos, les dije que subrayaran el 6 y el 7, y en el 8 concluye diciendo: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. 6 maneras que nos da el apóstol Pablo para que renovemos nuestra mente. Piensa en todo lo verdadero. Elimina en ese situation room, en esa sala, elimina todo lo que no esté con la luz del evangelio, porque es mentira. Elimínalo. Y después dice todo lo respetable, todo lo que te da honra. Elimina los pensamientos que van en contra de esto. Todo lo justo, todo lo puro. Luego cualquier pensamiento impuro que te llegue, colócalo a los pies de Cristo. Todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Ese es el llamado. Constantemente. Saber que tenemos la posibilidad de invitar a Cristo a ese salón de crisis que nosotros tenemos y que nos ayude a que nos diga la verdad y avanzar así con paz en medio de la tormenta. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad, Señor, de recordar que somos atacados constantemente en nuestra mente con una cantidad innumerable de pensamientos que no los fabricamos nosotros, sino que vienen del enemigo, Señor, que vienen de esos malos espíritus que quieren acabarnos y atormentarnos y meternos en una prisión en donde no podemos salir fácilmente, Padre. Te pedimos que de ahora en adelante, Señor, entendamos
que así como nacimos de nuevo, tenemos también que empezar a pensar de nuevo de una manera diferente. Y no pensar como hemos venido pensando, sino que pensemos en lo que estamos pensando. Que razonemos y coloquemos todo a la luz de Cristo, Señor. En medio de esta ansiedad que pudiéramos estar teniendo, recordar tus palabras, de que solo lo que necesitamos hacer es llevarlo, Señor, en oración, con gratitud y pedir la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te damos infinitas gracias por las Escrituras, por tu palabra, por tu presencia, por el Espíritu Santo que tenemos en nosotros para poder manejar, Señor, el día a día y nuestro caminar contigo. Te damos gracias y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que vamos a estar en la última alabanza, yo los invito a que puedan tener una conversación con el Señor. Oren, den gracias, pídanle paz en medio de la tormenta por la que podemos estar pasando.